Hemos entrado en calorcito, conociéndonos, quien nos dice que tiene frío, quien nos dice que tiene mucho calor, pero el compartir entre nosotros y entre nosotras, aún a la distancia, nos va a ayudar a entrar en este ambiente de armonía de nuestro corazón y de nuestro cuerpo. Bueno, nada más preguntarles cómo amaneció su corazón. Yo deseo que muy bien, que muy feliz, muy pleno, muy lleno de esperanza después de toda la jornada de reflexión que tuvimos el día de ayer. Entonces, pues sean bienvenidos y bienvenidas a nuestro segundo día de encuentro eclesial, en el que queremos dar o estamos dando respuesta, aquí se nos siguen, en el que queremos dar respuesta, hermanas, hermanos, a la invitación que hace el Papa Francisco de entrar en este camino de sinodalidad. El día de ayer tuvimos una jornada muy enriquecedora con las diversas reflexiones que nos hicieron el favor de compartirnos los expositores y de manera particular por la reflexión que se fue generando en el compartir de grupos, que fue de mucha riqueza, de mucha esperanza y que nos ayuda también a ver cuál es la situación de nuestro país. Y eso pues se va a seguir retomando, se va a seguir reflexionando. Entonces fue de mucha riqueza y seguramente el día de hoy también lo será. Y bueno, para entrar en este segundo día de ambiente, de jornada, de encuentro eclesial, nos vamos a disponer, quiero invitarles a disponernos a nuestro momento de espiritualidad, con una reflexión desde el Evangelio del día de hoy en la fiesta de San Lorenzo, diácono y mártir, que nos va a hacer favor de dirigirnos el Padre Jesús Treviño Guajardo. Él es secretario ad extra de redes de relaciones institucionales de la Conferencia del Episcopado Mexicano. Está aquí, con mucho gusto nos va a compartir. Bienvenido, Padre, a compartir con nosotros este momento de espiritualidad. Muchas gracias, muy amable, les saludo desde aquí, desde la Secretaría de la Conferencia del Episcopado Mexicano, y le agradezco mucho a Monseñor Gustavo Rodríguez Vega, al Padre Rogelio Narváez y a todo el equipo organizador de este evento, la oportunidad de compartir este momento de espiritualidad. Vamos a disponernos para nuestra reflexión. Voy a compartir pantalla. Nos disponemos a nuestra reflexión en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amén. Vamos a hacer la lectura del Evangelio de hoy. Nos concentramos para poner atención, para abrir nuestro espíritu y que la palabra de Dios nos ilumine. Tomamos una respiración profunda y escuchamos la palabra del Santo Evangelio según San Juan. En aquel tiempo dijo Jesús a sus discípulos: os aseguro que si el grano de trigo no cae en tierra y muere, queda infecundo. Pero si muere, da mucho fruto. El que se ama a sí mismo se pierde, y el que se aborrece a sí mismo en este mundo se guardará para la vida eterna. El que quiera servirme, que me siga, y donde esté yo, allí también estará mi servidor. A quien me sirva, el Padre lo premiará. Palabra del Señor. Bien, ¿qué nos propone Jesús en este texto del Evangelio? En el centro del mensaje de Jesús está la fecundidad. Él nos explica cómo puede dar fruto nuestra existencia. Él nos revela que nuestra vida puede ser fecunda. Tenemos la posibilidad de ser fecundos. Tenemos la posibilidad de producir fruto. Si el grano de trigo no muere, queda infecundo, pero si muere, da mucho fruto. Es decir, Jesús nos propone una vida fecunda, no una vida estéril. Una vida que produzca frutos, una vida que se realice, se planifique dando fruto.
Ahora, ¿qué tipo de fecundidad nos propone Jesús? ¿De qué tipo de fecundidad estamos hablando? Estamos hablando de la fecundidad de una vida trascendente. No, el Evangelio no nos propone una fecundidad numérica, cuantificable, no una fecundidad monetaria, no una fecundidad de popularidad, no una fecundidad que quede estática en nuestra propia persona, no una fecundidad egoísta, sino una fecundidad trascendente, que trascienda nuestro ser, que apunte hacia la vida eterna. El que se ama a sí mismo se pierde, el que se aborrece a sí mismo se guarda para la vida eterna. Es una fecundidad que tiene su mirada puesta en la vida eterna, que tiene su mirada puesta en Dios, que tiene su mirada puesta en las realidades que van más allá de nuestra propia persona. Jesús nos está dando la clave para ser fecundos en nuestra relación con Dios y en compartir la salvación de Dios a los demás. Es decir, la fecundidad que nos propone Jesús es relacional, está fundamentada en la relación con Dios y en la relación con los demás, con las hermanas y hermanos, con quienes necesitan recibir el mensaje de salvación. Por eso la invitación de fondo en este evangelio es a ser discípulos y misioneros. El que quiera servirme, que me siga. Nos está invitando a dejar a un lado los propios criterios y asumir los de Él, los del Maestro, los de nuestro Señor Jesucristo. Ese es el camino para la fecundidad. ¿Cómo seguir al Maestro entonces? ¿Cómo estamos llamados a ser discípulos y misioneros? Estamos llamados a esta misión, a este discipulado, en un modo, en un estilo de vida itinerante, como fue el estilo de vida del mismo Cristo. Estamos llamados a ser itinerantes. Y en la iglesia primitiva, pues ser itinerante era desplazarse por los territorios por los que se desplazó Jesús. Hoy nosotros tenemos que preguntarnos qué tipo de itinerancia nos invita a vivir Jesús para morir, para dar vida, para ser fecundos. Nos invita a vivir una desinstalación, a vivir desinstalados, abiertos, libres, atentos a los demás. La itinerancia es un estilo de vida, es el estilo de vida cristiano. Por eso cuando Jesús nos invita a morir como el trigo, como el grano de trigo, nos invita a vivir esta itinerancia, esta desinstalación, este despojarnos de nuestras comodidades. Aprendemos de la historia de la iglesia. Los primeros cristianos vivían esta itinerancia ya que se desplazaban por toda la cuenca del Mediterráneo anunciando la buena nueva. Es decir, ellos entendieron después de la resurrección, después de la Pascua, después de la resurrección de nuestro Señor Jesucristo, los primeros cristianos entendieron que la invitación era salir a todo el mundo conocido en aquel tiempo, que era la cuenca del Mediterráneo, el Imperio Romano, salir a anunciar la buena nueva, a vivir este estilo de vida cristiano y dando testimonio de él. La vida discipular y misionera era dinámica, en actitud de salida. Ellos, y San Pablo nos da ejemplo de esto, y se desplazaban por toda la cuenca del Mediterráneo, predicando, anunciando, ayudando a las personas necesitadas. Es decir, que nuestra vida cristiana está llamada a ser dinámica, en actitud de salida. Si para los primeros cristianos esta actitud implicaba desplazarse por todo aquellos corredores del Imperio Romano, ahora para ustedes y para mí, ¿qué significa esta itinerancia? ¿Qué significa esta dinamicidad? ¿Por dónde me tengo que desplazar? ¿A dónde me invita Jesús a desplazarme? Sería la pregunta que hoy nos tendríamos que hacer. En las primeras comunidades cristianas,
Los pobres, los sufrientes, no eran vistos como ajenos a la comunidad, sino que eran contados como parte integral de la asamblea. En esas misiones dinámicas, en esos corredores de la cuenca del Mediterráneo, los cristianos se fijaban su atención preferencialmente en los pobres, en los sufrientes, en quienes necesitaban escuchar el anuncio de salvación. Hoy, ustedes y yo, que estamos invitados también a vivir esta dinamicidad, hemos de estar conscientes de que se nos invita a poner atención en los pobres y en los sufrientes, en la gente necesitada del anuncio, en aquellas personas que no tienen quien les dé una luz de esperanza. Ellos son en quienes tenemos que fijar nuestra atención. Hacia ellos nos tenemos que desplazar. También estos primeros cristianos se distinguían por tener una actitud destacada en lo que se refiere a la solidaridad para los sufrientes. Es decir, no era solo poner atención para brindarles cierto tipo de asistencia. Cristo no nos invita a tener un asistencialismo nada más. Nos invita a tener una actitud destacada de solidaridad, extendiendo dicha ayuda a todas las personas, aunque no fueran bautizadas. Es decir, la caridad que vivían los primeros cristianos era universal e incluyente. No era una solidaridad, una caridad limitada solo a cierto tipo de perfiles. Era universal e incluyente. Por eso hoy, en este momento de espiritualidad, les invito a que nos preguntemos, ¿cómo es nuestra vida cristiana hoy en medio de nuestra realidad? ¿Cómo vivimos cada uno de los que estamos conectados aquí, nuestra vida cristiana hoy, en nuestra realidad, en medio de esta pandemia, en el contexto que estamos viviendo, económico, social, de efervescencia, de salud? ¿Es nuestra vida cristiana itinerante, dinámica, libre, abierta, atenta a los pobres y sufrientes? ¿Es universal nuestra actitud? ¿Es incluyente? Guardemos unos segundos de silencio tratando de responder esta pregunta. Gracias, por favor. Hoy celebramos a San Lorenzo, diácono y mártir, ejemplo de discípulo. Nos dice San Agustín en sus sermones que él administró la sangre sagrada de Cristo y también derramó su propia sangre. Hoy en San Lorenzo tenemos un ejemplo de vida, de discípulo, de misionero, de quien supo que tenía que morir para ser fecundo. Administró la sangre sagrada de Cristo y también derramó su propia sangre. Es decir, él tomó en serio el ser discípulo, seguir el estilo de vida que Cristo le invitaba y dar testimonio con su propia vida. Estamos llamados a dar la vida por quienes nos necesitan. Cada día que nos levantemos, estamos llamados a preguntarnos quién nos necesita hoy para vivir nuestro martirio, para vivir nuestro servicio. ¿Quién nos necesita hoy? ¿Quién necesita de nuestra vida, de nuestra sonrisa, de nuestro acompañamiento? ¿Quién necesita nuestra paciencia? ¿Quién necesita nuestras acciones, nuestro consejo? ¿Quién nos necesita el día de hoy? Aquí en esta reunión, ¿quién nos necesita? Quizá podemos ayudar en algo. Bien, les invito a que ahora oremos con el Salmo 111, que es el salmo que nos propone la liturgia de hoy. Yo voy a leer cada estrofa, ustedes en su interior repitan: dichoso el que se apiada y presta. Todos en nuestro interior decimos: dichoso el que se apiada y presta.
Dichoso quien teme al Señor y ama de corazón sus mandatos. Su linaje será poderoso en la tierra, la descendencia del justo será bendita. Dichoso el que se apiada y presta. Dichoso el que se apiada y presta y administra rectamente sus asuntos. El justo jamás vacilará, su recuerdo será perpetuo. Todos decimos en nuestro interior, dichoso el que se apiada y presta. No temerá las malas noticias. Su corazón está firme en el Señor. Su corazón está seguro sin temor, hasta que vea derrotados a sus enemigos. Decimos, dichoso el que se apiada y presta. Reparte limosna a los pobres, su caridad es constante sin falta, y alzará la frente con dignidad. Dichoso el que se apiada y presta. Nos comprometemos, después de este momento de reflexión, nos comprometemos a vivir el camino que Jesús nos ha mostrado. Morir a nuestros criterios para dar fruto. Nos comprometemos a utilizar palabras que promuevan la sensibilidad, la misericordia, la tolerancia y el reconocimiento de quien está frente a nosotros, contrarrestando las palabras que nos hagan sobresalir y vivir en una rígida autorreferencialidad. Pensemos en unos segundos en silencio qué palabras solemos utilizar y cuáles debemos de cambiar para que promuevan esta sensibilidad, misericordia, tolerancia. Nos comprometemos también a utilizar gestos, no solo palabras, sino también gestos de cercanía, de diálogo, de escucha, de apertura y servicialidad, para contrarrestar los gestos de indiferencia y frialdad. En unos segundos, en silencio, pensemos en qué gestos solemos utilizar más comúnmente y cuáles debemos de cambiar para expresar más la cercanía, el diálogo, la apertura. Nos comprometemos también a realizar acciones destinadas a promover a las personas más necesitadas. No solo palabras y gestos, sino también acciones. Quienes sufren, destinadas a ayudar a quienes sufren más, a quienes llevan un peso que no pueden cargar, para contrarrestar las acciones encaminadas a buscar una ganancia personal. En unos segundos de silencio, pensemos en aquellas acciones que realizamos cotidianamente y cuáles tendríamos que incluir para promover a las personas que sufren. Bien, terminamos nuestra oración encomendándonos a María, nuestra Madre. Vamos a pedir su intercesión. Todos, claro, con micrófonos apagados, pero desde nuestros lugares decimos el Ave María. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Y así con este ánimo nos disponemos a continuar con nuestra jornada. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Padre Jesús Treviño Guajardo, que es el secretario de Relaciones Institucionales ADESTRA de la Conferencia de Obispos de México. Gracias por ayudarnos e introducirnos en esta jornada de reflexión a través de este momento de oración tan iluminador
y tan lleno de esperanza. Gracias por ayudarnos a ver a Jesús en sus palabras, en sus gestos y en sus acciones, que de seguro hoy nos van a ayudar mucho en esta reflexión. Gracias, Padre Jesús, y bienvenido. Bueno, le doy ahora la palabra a Monseñor Gustavo Rodríguez Vega, presidente de la Comisión Episcopal para la Pastoral Social Cáritas Mexicana, que nos va a dirigir unas palabras en este día al iniciar este espacio de reflexión. Bienvenido, don Gustavo. Muchas gracias, hermana Luz Angélica. Ahora sí ya sigo hablando porque antes nadie me escuchaba. Un saludo muy cariñoso a todos, hermanos obispos, hermanos sacerdotes, hermanas religiosas, hermanos laicos. Qué gusto encontrar a todos y a todas de nuevo en este día en que continuamos nuestro encuentro eclesial, ¿verdad? Y yo quiero mandar un saludo a los diáconos permanentes que haya por ahí, o diáconos transitorios, hoy en el día de San Lorenzo. Yo creo que la pastoral social debería estar plagada de diáconos permanentes, ¿verdad? Lamentablemente hemos encaminado el diaconado, después de que se reinstauró en la iglesia, lo hemos encaminado a cubrir a los sacerdotes a donde no pueden celebrar, pero todos ellos deberían estar dedicados a la obra de la caridad, como fue su origen, ¿verdad? Bueno, pues ya el Padre Jesús nos iluminó con una hermosa reflexión en torno al Evangelio. Muy bien. Pero vamos a ver desde el principio la presentación. Que nosotros nos encontramos, hacemos la lucha, el esfuerzo por encontrarnos, pero si hacemos esta lucha es porque antes alguien ha salido a nuestro encuentro. Dios sale al encuentro del hombre en cualquier circunstancia. Miren, aquí está la circunstancia del ladrón arrepentido junto a Jesús. Ahí sale a su encuentro. Recordemos las palabras del Apocalipsis. Mira que estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y me abre la puerta, entraré a su casa y cenaré con él y él conmigo. Es el Señor el que toma la iniciativa. Es el que se nos acerca, el que sale a nuestro encuentro. Recordemos la tienda del encuentro en el Antiguo Testamento, en el desierto para el pueblo de Israel, lugar de cita entre Dios y los hombres. Esta tienda de campaña fue el templo de los israelitas durante su larga travesía por el desierto. Cada vez que levantaban el campamento para continuar el viaje, llevaban consigo la tienda y con ella la certeza de que Yahvé seguía presente junto a ellos. Aunque los cristianos, descendientes de aquel pueblo judío nómada, hayamos adoptado la vida sedentaria y hayamos construido en honor de Dios grandes iglesias dentro de nuestras ciudades, no debemos ignorar que aquí abajo estaremos siempre de camino, y aunque Dios haya querido vincularse a nuestros templos mediante la presencia sacramental de Jesucristo, Él sigue siendo el Dios que sale al encuentro del ser humano. Por más que queramos, no podemos dejarlo encerrado en el templo. Él nos sale al encuentro todo el día, en todo lugar, en toda circunstancia. Jesús era itinerante, sigue siendo itinerante. Es el eterno viajero, aquel que nunca se instala, aquel que nace fuera de la ciudad. Recordemos, le recostó en un pesebre allá en Belén, no había lugar para ellos. Aquel que muere fuera de la ciudad, murió fuera de la puerta, dice la carta a los Hebreos. Jesús es aquel que ante los discípulos de Maús se ha presentado como el forastero, así lo representan, lo creen ellos. Eres el único forastero que desconoce lo que ha sucedido ahí en estos días. Y así,
la traducción más fiel del texto evangélico, ahí donde se decía que la palabra habitó entre nosotros, se debe decir la palabra acampó, plantó su tienda entre nosotros. Plantó esa tienda entre nosotros, está siempre en movimiento, término apto para referir la breve permanencia del Hijo de Dios sobre la tierra, su carácter itinerante. Pero esa palabra resulta especialmente apropiada porque describe la vida mortal del Hijo como una etapa transitoria dentro de su existencia eterna. También porque refleja muy concretamente el tipo de vida a que nuestro Señor quiso someterse y porque refleja la experiencia de quienes nos acercamos a Jesús. Debemos salir a su encuentro. Nosotros lo hemos dejado todo y te hemos seguido. ¿Qué nos va a tocar? Él sale a nuestro encuentro, pero ¿salimos nosotros? Él nació en el transcurso de un viaje en conformidad a un decreto de empadronamiento y a causa de la persecución se vio obligado a huir al extranjero. En Nazaret debió haber disfrutado de una cama cómoda y limpia, aunque fuese austera. Pero bueno, durante su vida pública anduvo itinerante, vagando, sin hogar. Decía él, las zorras tienen madriguera, los pájaros del cielo sus nidos, pero el Hijo del Hombre no tiene dónde reclinar la cabeza. Inició durmiendo a la intemperie en el desierto. En Betania se hospedaba en casa de Lázaro, Marta y María. En Jericó se hospedó en casa de Zaqueo. En Cafarnaúm se hospedaba en la casa de Mateo o en la casa de Pedro y su suegra. El monte donde se escondía para orar, el banquillo de una embarcación en donde colocaba una almohada y dormía plácidamente en medio de la tormenta, la sombra de un árbol, aquella inhóspita intemperie que él se obstinaba en agradecer como admirable providencia del Padre. Jesús siempre estuvo de camino, siempre vivió pendiente de su misión que le obligaba a moverse constantemente de un sitio a otro. Su modus vivendi era aquel ritual impuesto a los israelitas para la celebración de la cena pascual. Tenían que estar con los pies calzados, la cintura ceñida y el bastón en la mano. Recordemos aquel momento en que la gente quería retenerlo y Jesús les dice a los apóstoles, vayamos a otros pueblos porque debo continuar predicando el Evangelio. Bueno, pues Jesús fue perseguido en Belén, acosado en Galilea, arrojado y casi lapidado en Nazaret, hostigado en Judea, rechazado en Samaria, condenado en Jerusalén. El Señor vivió en constante mudanza y desarraigo. Él ha sido el incansable peregrino. Este es un elemento inefable de la vida del Señor. El Hijo del Hombre no tiene dónde reclinar la cabeza. Pero el Señor sale al encuentro de algunas personas que nosotros conocemos por sus vidas, algunos santos, así como sale al encuentro de cada uno de nosotros. Salió al encuentro de Agustín. San Agustín, después de que al paso de las horas su madre derramara tantas lágrimas y plegarias, el Señor tuvo su momento para pasar. San Francisco de Asís, que se pasó la vida buscando honores militares y convertirse en un hidalgo mediante la gloria de las armas. San Ignacio de Loyola, quien después de combatir en la Compañía Española, quiso fundar la Compañía de Jesús. San Vicente de Paúl, que se había pasado algunos momentos de una jornada escondiéndose hasta de sus mismos padres. Santa Teresa de Ávila,
Ella misma dice que su conversión se dio cuando tenía 40 años. El Señor sale al encuentro. Llega el momento en que nos encuentra. El encuentro personal y decisivo con Jesús que se ha hecho carne e historia en tantos personajes célebres del mundo actual. Bueno, en el siglo XX, varios grandes y famosos filósofos o famosos por otros motivos que se convirtieron al catolicismo, como Paul Claudel, Edith Stein, a quien celebramos el día de ayer, ¿verdad? Siendo judía, de una familia judía, pero de abolengo, y siendo filósofa, se convierte al cristianismo y se hace religiosa carmelita. Charles de Foucault, André Froissart, Madeleine Delbrel, etcétera. Tantos personajes famosos que sabemos que se han convertido al Señor. El efecto es el mismo, es la transformación de la vida y se inicia una conversión que se convertirá en historia nueva. Y pues famosas las palabras del Papa Benedicto XVI, que nos dejó realmente pues impresionados, ¿verdad? En el sentido espiritual de la palabra, que no se llega a ser cristiano por una decisión ética o una gran idea, sino por el encuentro con un acontecimiento, con una persona que da un nuevo horizonte a la vida y con ello una orientación decisiva. Solo gracias al encuentro o reencuentro con el amor de Dios, que se convierte en feliz amistad, somos rescatados de nuestra conciencia aislada, de la autorreferencialidad y de nuestro egoísmo como único referente. Llegamos a ser plenamente humanos cuando somos más que humanos, cuando le permitimos a Dios que nos lleve más allá de nosotros mismos para alcanzar nuestro ser verdadero. Así es que nuestro encuentro es valioso en la medida en que antes cada uno de nosotros se ha encontrado con Dios. Muchas gracias. Muchas gracias, Monseñor Gustavo, Gracias por esta bienvenida y estas palabras iluminadoras. Yo recordé ahorita que presentaba el proceso de conversión de algunos, o bueno, cómo Dios fue haciéndose encontradizo con ellos. El día de ayer que celebramos a Edith Stein, ella como filósofa fue una buscadora de la verdad. Ella movía a buscar la verdad constantemente. Y una tarde que va a la casa de una de sus mejores amigas, se encuentra el libro de Teresa de Jesús, La vida de Teresa de Jesús, y lo lee en toda una noche. Lee el libro de la vida y cuando termina al amanecer cierra el libro y dice: esta es la verdad. Y entonces decide comprar un catecismo de la Iglesia Católica, se forma y pide el bautismo para ella, porque al leer la vida de Teresa encuentra en ella toda la obra de Jesús, que es el que se hace presente en la vida de estos grandes santos que tenemos como guías en nuestra iglesia. Muchas gracias, Monseñor. Gracias, hermana. Esta orientación tan bonita y tan profunda. Bueno, están aquí también dos de nuestros obispos, Monseñor José Guadalupe y Monseñor Domingo. No sé si quieran decir alguna palabra en este día que estamos iniciando nuestro segundo momento de jornada de reflexión del encuentro eclesial. Monseñor José Guadalupe, Monseñor Domingo, si alguno quiere tomar la palabra, pueden abrir sus micrófonos. Sí, claro que sí. Adelante, Monseñor Domingo. ¿Está escuchando? Sí, ¿verdad? Sí, Monseñor. Bueno, bienvenidos todos ustedes, hermanos, hermanas, a continuar nuestro trabajo en bien de la pastoral social en México. Las obras que podemos hacer en el mundo, que el hombre puede hacer en el mundo, no son los celulares, las computadoras, los aviones, y no son las computadoras, les decía, sino que las obras más importantes,
más valiosas, que más le agradan a Dios, son las obras de caridad, son las obras de misericordia. Y miren cómo son las cosas. Los aviones, las computadoras, solamente los hacen unos cuantos, para bien de unos cuantos. En cambio, las obras de caridad, las obras de misericordia, las podemos hacer todos. Y una obra de misericordia, una obra de solidaridad y muchas obras que estamos haciendo en México forman e integran e impulsan la pastoral social en México. Así que bienvenidos a realizar las obras que a Dios más le gustan, las obras de caridad, las obras de misericordia. Gusto saludarlos a todos ustedes. Gracias, Monseñor Domingo. Monseñor José Guadalupe está aquí también. Si quiere tomar la palabra, Monseñor. Buenos días, gracias, hermana. Saludo a todos con gran afecto. Realmente iniciamos esta segunda jornada con ese ejemplo de San Lorenzo, diácono mártir, de un amor entrañable por los pobres. El poderoso pretende apoderarse de los bienes de la iglesia y se los pide a Lorenzo. Y San Lorenzo dice, sí, aquí están las riquezas de la iglesia, los pobres. Una gran enseñanza que hoy en esta festividad nos deja para nosotros. Que esta jornada de trabajo nos lleve a una conversión, a partir de ese encuentro, como ya nos comentaba don Gustavo, un encuentro personal con Jesús. Los felicito a todos por su gran participación y por su entrega. Muy buen día a todos. Buen día, Monseñor José Guadalupe. Gracias por sus palabras. No sé si hay algún otro más aquí de los obispos. Yo no lo vi hace un momento, pero no sé si entraría alguien más. Bien, hermana. Sí. Junto con el mensaje de don Gustavo y de don Domingo y de don José Guadalupe, tenemos también un mensaje de parte de don Fabio. Hoy por la mañana, temprano, lo digo antes de las 7, nos envió este mensaje desde el fondo de su corazón. Adelante, Tamara. Quiero decirles que hoy martes con San Lorenzo, a las 7:30 de la mañana, estamos muchísimo mejor y con las indicaciones del médico ya vamos a iniciar nuestros preparativos para que mañana o pasado regresemos a Tuxtla para seguir allí nuestra recuperación con mucho cuidado. Ciertamente tengo muy dañados los pulmones por unas lesiones antiguas, pero esto va a requerir una rehabilitación que iniciaremos en Tuxtla y nos llevará mucho tiempo. Gracias por sus oraciones, esa oración que sana. Gracias por su cercanía. Ahí vamos como la tortuguita, despacio pero para adelante. Que Dios les bendiga y como nos pidió el Papa, le estamos echando ganas porque el Señor está con nosotros, no estamos solos y además la presencia del Señor se ha manifestado en el cariño de todos ustedes y en su oración. Bendiciones, un buen día, bonito martes nos regala el Señor, de salud, de alegría y lleno de esperanza. Bendiciones, que todo sea en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Que la Virgen nos cuide y nos ampare con su manto. No, pues qué conmovedor de verdad ver a un hombre en esas condiciones y hablándonos de esperanza, de caminar para adelante, confiados en la presencia de Dios que nos hace fuertes, ¿verdad? Pues seguimos orando por él y seguimos orando por todos los que están en esta situación. El Señor sea nuestra fuerza y a seguirnos cuidando. Bueno, miren, antes de darle la palabra al Padre Rogelio, que va a continuar él para exponernos, quiero recordarles algunas cosas. Uno es que si alguien no hizo ayer su inscripción en la liga que nos dejaron en el Zoom, en el chat del Zoom,
la hagan. Ya está en la liga de nueva cuenta aquí para que hagamos nuestra inscripción. Recuerden que para la convocatoria que se haga en abril se va a hacer a las personas, a los agentes que estuvimos en este encuentro. Entonces, por eso es muy importante que puedan dejar sus datos, si no, no les va a poder llegar la invitación para el encuentro de abril. También preguntaban a dónde enviar los trabajos de ayer y también los que se requieran hoy. Hay que enviarlos a info@caritasmexicana.org. Los que ayer hicieron el servicio de secretarios, de secretarias, envíen por favor las notas que tomaron de sus grupos a este correo. info@caritasmexicana.org. De todos modos, está ya en el chat del Zoom este correo. Y bueno, recordarles que es importante que apaguemos nuestros micrófonos para no interrumpir al expositor o a la expositora que está compartiéndonos su reflexión. Bueno, y ahora sí, entonces, le doy la bienvenida al padre Rogelio Narváez Martínez, que es nuestro secretario ejecutivo de CEPS Cáritas Mexicana. Él nos va a compartir los desafíos y los compromisos de pastoral del proyecto global de pastoral de la Conferencia de Obispos de México. Ayer nos presentó el padre David y también el padre Rogelio, el PGP, pero hoy se va a centrar en los desafíos y compromisos. Y estos desafíos y compromisos nos van a ayudar también para el trabajo que viene enseguida de la exposición del padre. Así es que los invitamos a estar con todos nuestros sentidos en este momento que va a ser muy iluminador por parte del padre Rogelio. Bienvenido, padre. Bueno, ya después de las 10 de la mañana con la hermosa lección que nos dio el padre Jesús Treviño Guajardo, don Gustavo y don José Guadalupe, don Domingo, y pues hemos cerrado con un excelente mensaje, como mencionaban, de esperanza, de fortaleza de don Fabio. Por ahí hace 2 días él compartió otro mensaje, sobre todo a pues, el equipo de colaboradores de la pastoral penitenciaria. Quienes están aquí de la pastoral penitenciaria ubicarán ese otro mensaje. También un mensaje hermoso desde la interioridad de su habitación, pero con una gran fortaleza. Sin duda el Señor es el que mantiene de pie en los momentos complicados. Y bueno, él se ha unido a la pasión de Cristo y está sostenido por el Señor. Hoy me toca a mí compartir un texto muy breve, son 15 minutos, es bueno ubicar cómo va a estar el escenario de este día. 15 minutos, a las 11 concluyo y iniciaremos un trabajo que el padre Eugenio va a continuar prácticamente en las indicaciones, pero también en toda la riqueza de aquello que se aporte. Vendrá después un mensaje de cierre, ya de parte de don Gustavo y de los obispos que estén aquí presentes, sobre todo en torno a lo que vayamos emitiendo. Y a la 1:30, Dios mediante, estará con nosotros Monseñor Alfonso Miranda Guardiola, que es el secretario de la SEM, sobre todo para ubicarnos en torno al panorama general de las emergencias, cómo la contemplan nuestros obispos, y pues él mismo hacer la oración conclusiva. Entonces, en torno a las 2 terminamos. Sí puedo asegurarles que no después, sino en torno a las 2, quizá un poquito antes, no sé, pero no después. Les agradezco mucho la generosidad de estar aquí. Me toca ahora dar este tercer bloque, que es más, digamos, más amigable en torno a lo que es el PGP, que ya tienen ustedes en sus correos. Hablamos del actuar en Cristo y actuar como Cristo dentro de lo que es nuestra propia vida. Para poder unir la iluminación junto con lo que es el actuar, el juzgar con el actuar, es fundamental este número 162 que tiene el PGP. Habla de acercarnos a una nueva realidad bajo la mirada de los 2 grandes acontecimientos que estamos preparándonos para el jubileo. La mirada de Cristo Jesús Redentor. Ya don Gustavo nos presentaba una reflexión hermosa sobre aquel que plantó su tienda entre nosotros, y también esa mirada materna de Santa María de Guadalupe. Y los obispos perciben que aquí es donde está
el desafío fundamental. Y va muy ligado al tema que desde el principio veíamos, va danzando a lo largo, a lo ancho del documento, el tema de la esperanza. Dice, este es el desafío. Dios llama a generar esperanza, fortalecer y reconstruir una vida humana más plena para todos sus hijos, una vida humana más plena, pero especialmente los descartados, lo que también Padre Chuy nos comentaba en torno a ese dar la vida, a ese seguir a Cristo, a ese estar dispuestos a estar tras el Maestro, especialmente el descartado. Vida que refleja a Cristo en cada persona y se manifieste en qué, en condiciones dignas para cada uno. Entonces, ver cómo este es el desafío. Y menciona a los obispos sobre este desafío, lo enfatizan. Creemos que es aquí y ahora donde Dios nos pide concretizar nuestra respuesta. O sea, en ese desafío volverlo operativo a todos, obispos, presbiterios, diáconos consagrados, laicos, junto a otros hermanos también a quienes nos unimos, porque la iglesia trabaja, pero no solo la iglesia. O sea, bendito sea Dios que sus hijos trabajan siempre, y Él sabe dónde va suscitando mociones desde la luz de Dios, a quien incluso no está cerca de la iglesia. Dios llama a generar esperanza, fortalecer, reconstruir una vida humana más plena para todos sus hijos, especialmente los descartados, vida que refleje a Cristo en cada persona y se manifieste en condiciones dignas para cada uno. Entonces, este es el fin de lo que era el juzgar y abre la puerta para lo que es el actuar. O sea, ese desafío se convierte en 6 opciones pastorales. He subrayado el énfasis concreto, pero habla de una iglesia que anuncia, pero que construye. O sea, no tan solo hablar, sino convertirse en operativa, una iglesia con una praxis de construcción de la dignidad humana. Segundo, una opción por una iglesia comprometida con la paz y las causas sociales. El tema de la paz es fundamental. Yo reitero, es un dato que para mí no puede quitarse en mi mente. Aquel lunes 15 de septiembre del año 2008, cuando se detonaron los granadazos en la Plaza Melchor Ocampo en Morelia, en Michoacán, que fue el inicio en mi lectura de esta barbarie de violencia en las calles del país. Sabemos, yo mismo soy del norte, pues que la violencia ha estado siempre presente, antes del fin del año 2000, etcétera. Pero el año 2008, por primera vez se atentó contra la sociedad civil en una fiesta nacional. O sea, qué mejor o qué mensaje, perdón, más patídico puede haber habido que en la fiesta patria conmemorando la independencia, una fiesta que preparaba un jubileo de los 200 años, ahí se detonaron esos granazos y pues toda la barbarie que a partir de ahí se ha suscitado, comprometida con la paz y las causas sociales que ya el elenco ha crecido. Una opción por una iglesia pueblo. Y aquí es fundamental subrayar esta iluminación de nuestros obispos. No dice pueblo de Dios, o sea que sin duda somos pueblo de Dios, pero es un término eclesiológico, un término de fe. O sea, la SEM dice una iglesia pueblo, una iglesia cercana a la gente. O sea, más allá de lo teológico que es grande, el elemento sociológico, estar insertos en la sociedad, el tejido social es fundamental, más allá de que aspiremos al reino, el reino se concretiza en la tierra. ¿Cómo podemos aspirar a la eternidad quienes no construimos el presente? Una opción por una iglesia misionera y evangelizadora, y aquí es fundamental que habla de salir, de ir, lo que también hablaba el padre Chuy, de ir a la periferia. Una opción por una iglesia compasiva y testigo de la redención. La cuestión de la compasión, el dolernos con el hermano, pero el elemento testimonial también. Decía San Juan Pablo II que nuestro tiempo más que maestros necesita testigos. Decía San Francisco de Asís, prediquen siempre el evangelio, aunque en ocasiones usen las palabras. El elemento del testimonio es fundamental. Quieren que crean su Redentor, muéstrense redimidos, decía Nietzsche.
aquella expresión de Hugo Foscolo: en tiempo de bárbaras naciones colgaban de las cruces los ladrones, pero ahora en el siglo de las luces del pecho del ladrón cuelgan las cruces. O sea, muchas personas que delinquimos llevamos los signos religiosos. Entonces, una iglesia compasiva, pero testigos de la redención. Prediquen siempre el evangelio, aunque en ocasiones usen las palabras. Predicar con el testimonio. Bueno, la sexta opción, por una iglesia que comparte con adolescentes y jóvenes la tarea de construir un país lleno de esperanza, alegría y vida plena. Nuevamente el tema de la esperanza, que reitero, es un tema fundamental de nuestra vida, de lo que es nuestro quehacer. Voy aquí a anunciar los compromisos que están dentro de estas opciones que se tienen, compromisos concretos como sociedad, como iglesia, para poder generar, pues, sobre todo una sociedad distinta. Aquí un primer elemento dice incorporar la doctrina social de la iglesia como un eje transversal en la formación de agentes de pastoral. Aquí sigue siendo un desafío, sigue siendo un compromiso que tendríamos y que tenemos que tener para poder darle sentido a lo que es nuestra vida de iglesia. Dentro de este segundo desafío, pues está también dentro de la construcción de la paz y las causas sociales, impulsar el sentido comunitario de nuestras comunidades para que toda persona se involucre y participe en las causas sociales de la sociedad. Viene también el dialogar y colaborar con la sociedad civil y con los organismos nacionales e internacionales para construir la paz, también como uno de los compromisos también. Dentro de este segundo desafío, también está el apoyar y acompañar las causas indígenas en el cuidado y protección de sus riquezas naturales, de su territorio y de su cultura. Esto también como parte de los desafíos y compromisos. También está la fundación de centros de derechos humanos en las comunidades cristianas. Por aquí algunos se han presentado. Este tema, aunque está focalizado en fe y compromiso social, pero es un tema transversal a todas las dimensiones de la pastoral social, de manera que se fortalezca el Estado de Derecho en nuestro país. Bienaventurados, lo puedo decir, quienes trabajan por los derechos humanos. Yo alguna ocasión he expresado que cuando tiene una complicación para hablar del evangelio, da unas lecciones sobre los derechos humanos, que pues en realidad están enraizados en el evangelio, con la colaboración de Jacques Maritain y su esposa en torno a esta declaración de los derechos humanos. Es que no puedo hablar del evangelio en campañas políticas. Habla de los derechos humanos y del derecho humano que tenemos en torno a ese compromiso. También de la paz y construcción de las causas sociales, recibir con caridad, ojo, acompañar, defender los derechos e integrar a los hermanos y hermanas migrantes que transiten o deseen permanecer con nosotros. Hay quien quiere quedarse, hay que ofrecerles el adecuado escenario, las posibilidades, fomentar o ayudar a fortalecer sus capacidades para que no sean mal pagados aquellos que hacen tanto trabajo. Muchos, y lo sabemos, de los que levantan los grandes edificios aquí en la Ciudad de México o en Monterrey o en nuestras hermosas ciudades, son gente que a veces se les paga una bicoca y pues están ahí siendo la mano de obra del trabajo duro de nuestras ciudades. También, claro, nuestra gente del interior, y lo digo también hijo de un papá que un día emigra de un ejido de San Luis Potosí a Monterrey a trabajar físicamente para sacar adelante a su familia. Hablamos también en ese sentido de dialogar y colaborar con la sociedad civil y fomentar el sentido de responsabilidad civil de los ciudadanos. 2 y el número 5 de los compromisos, de los desafíos, será parte importante de lo que es nuestro quehacer.
La Iglesia Compasivo y Testigo habla de una comunidad cristiana llamada a dar testimonio del acontecimiento redentor, a ser una iglesia samaritana que descubre y recoge y sane y acompaña a los que están descartados en el camino, tirados en el camino. Por eso realizar con efectividad y creatividad en los diferentes ámbitos eclesiales el compromiso de hacer una iglesia pobre para los pobres. Recupera el número 150 del PGP, que dice que es una iglesia disponible, austera, en servicio y solidaria. También dentro de la iglesia compasiva, implementar y hacer crecer centros de escucha y atención a víctimas, como otro también de los compromisos y desafíos. También identificar y acompañar a los grupos vulnerables de nuestra sociedad. Allí el elenco es amplio y puede engrosarse más por todos los rostros de los hermanos, migrantes, mujeres violentadas, indigentes, damnificados por desastres, jóvenes en situación de riesgo, enfermos, presos, entre otros. Aquí ya incluimos obviamente a la persona de edad avanzada, los personas con adicciones, crear centros de apoyo para el desarrollo integral de las personas, impulsando de manera especial la promoción económica para el trabajo comunitario y solidario, o sea, hacer crecer las capacidades, lo que decíamos, no ser tan solo la asistencia, sino la promoción y el desarrollo humano, crear y fortalecer los grupos de Cáritas, que bendito sea Dios, pues quizás sea un fruto providencial de esta situación que vivimos. Ya de forma conclusiva, solamente enuncio, fuera de estas dos grandes compromisos, el 2 y el 5, lo que son las otras opciones que tenemos. Por la dignidad humana, destacar en los espacios eclesiales de evangelización y catequesis una formación antropológica cristiana de manera integral y sistemática, o sea, desarrollar la dignidad de la persona. También dentro de este sentido, generar espacios de encuentro, diálogo y trabajo con otros actores de la sociedad, reconstruir la dignidad de la persona y el tejido social, vivir los valores del reino y fortalecer el protagonismo del laico, reconocer, valorar y acompañar la religiosidad popular, abrir más espacios por una iglesia pueblo, una iglesia incluyente. Creo que aquí es bueno ver el escenario, que acoja con misericordia esposos vueltos a casar, homosexuales, madres solteras, ancianos, indigentes, migrantes, entre otros. O sea, nuestros obispos invitan a que seamos incluyentes de todos ellos. Y ya dentro de esto, asumir y tomar conciencia, en el caso de los obispos y presbíteros, de nuestra pertenencia a una iglesia pueblo. O sea, no somos la jerarcología, no somos la parte alta de la pirámide, o sea, somos parte del pueblo. La eclesiología del Vaticano II es el tema del pueblo de Dios, es el mejor regalo, ser parte del pueblo de Dios, pero esto manifestarlo en actitudes y una disposición espiritual, y esto fomentarlo en el seminario. Promover el liderazgo femenino y una participación más amplia en la vida de la iglesia, y ya en esta iglesia misionera y evangelizadora, ir a las periferias, como una iglesia en salida, fortalecer la experiencia de la misión continental, no tan solo adyentes, sino que ir a las periferias existenciales y geográficas. Reitero lo que ya sabemos, a veces la periferia está frente a la oficina parroquial. Los alejados están ahí, enfrente de nuestro propio templo. La lejanía o la cercanía no es cuestión de geografías, sino cuestión existencial. Por eso habla de periferias existenciales y geográficas. Y finalmente, bueno, el último de los desafíos, la alegría, esperanza y vida plena para jóvenes y adolescentes. Instrumentar iniciativas pastorales, que también salía el día de ayer, para acercarnos a jóvenes, adolescentes en sus diversas realidades, y ayudando a fortalecer su proyecto de vida, y realizar proyectos pastorales encaminados a acompañar y ayudar a los jóvenes en riesgo de violencia, narcotráfico, prostitución, trata de personas. O sea, ese futuro que está herido, que presentaban nuestros obispos, atenderlo. Y bueno, a grandes rasgos, este es el escenario. Dejo la presentación y devuelvo el micrófono a la hermana Luz Angélica para darle continuidad con el siguiente momento. Muchas gracias, Padre Rogelio, por hacernos visibles y recordarnos estos desafíos y compromisos del PGP, que seguro nos ayudarán muchísimo ahorita en el siguiente momento. Miren, vamos a pasar a un espacio de reflexión.
Sin duda, uno de los momentos más ricos del día de ayer fue el compartir en grupos. Entonces, hoy vamos a seguir con otro momento más para compartir, donde queremos pues tejer nuestras experiencias, nuestras sabidurías, las que cada uno y cada una traemos ya de mucho tiempo o de poco tiempo, pero ya son nuestras en este servicio en nuestra iglesia, en la pastoral social. Entonces vamos a continuar ahora con un momento de trabajo de grupos y el padre Eugenio del Río, que es el secretario de la Dimensión Episcopal de Salud, nos va a ayudar, nos va a dar la introducción, todo cómo vamos a trabajar, y él mismo nos va a ayudar a organizarnos para los grupos. Padre Eugenio, bienvenido, tienes la palabra. Gracias, hermana, y también saludo a todos los presentes. Les agradezco su presencia. Reconozco el esfuerzo que hacen para dedicarlo a este tiempo tan importante y esencial en la vida de todo cristiano, y lo que vamos respondiendo también al llamado de lo que Dios mismo nos va pidiendo. Digo, es importante agradecer el hecho de que no haya habido una indiferencia a este encuentro. Hubiera sido lo más triste ver una indiferencia religiosa, una indiferencia a todas las actividades. Entonces, con mucha alegría y con mucho entusiasmo, pues nos hemos reunido para tener este encuentro de diálogo, este espacio para el encuentro con Cristo a través del encuentro con los demás. Se trata ahora de crear nuevos caminos, de buscar nuevos caminos para responder como iglesia a los desafíos que nuestra misma realidad nos presenta. Y habla de nuevos caminos, porque si nosotros seguimos haciendo las cosas como las venimos haciendo, se dice, vamos a cometer los mismos errores. Entonces, para aquellas cosas que hemos visto que pues también no nos han funcionado tan bien, pues tenemos que buscar nuevos caminos, y para ello pues se nos pide mucho la creatividad pastoral. Hace un momento alguien decía, tengo la cabeza blanca, pero el hecho mismo de tener la cabeza blanca no nos va a quitar toda esa alegría de poder servir a Dios y esos nuevos bríos también para la creatividad, para ser creativos, para presentar el Evangelio de una manera creativa y también enfrentar las realidades y los desafíos de una manera creativa. Los tenemos que hacer también juntos, por eso se insiste mucho en la sinodalidad. No podemos trabajar de manera aislada, tenemos que trabajar juntos, pastores, tenemos que trabajar juntos, obispos, presbíteros y laicos. Todos trabajando juntos por el Evangelio, por presentar el rostro de Cristo en medio de esta realidad que vivimos y desde la palabra de Dios. La palabra de Dios, la Sagrada Escritura, es lo que mueve toda la pastoral, es el fundamento de toda la pastoral. Eso es lo que nos tiene que mover para ser creativos y para trabajar también juntos. Y eso es lo que va transformando también nuestra vida, nos va concediendo esa gracia de la conversión personal para poder también trabajar en una conversión pastoral. Este momento que vamos a tener es el momento que hemos estado preparando a través de las reflexiones, a través de todo lo que nos ha ido compartiendo el Padre Rogelio acerca del proyecto global de pastoral. Se van a hacer grupos y van a ser grupos por temas. Si bien es cierto que pues son muchos temas los que quisiéramos ver o tratar o compartir, pues nos vamos a centrar en alguno, teniendo pues presente que otros se van a centrar también en otros temas. Y a lo mejor podemos decir, pues es que yo domino más este tema, sí es cierto, pero ahora el que domina es el Espíritu Santo, porque Él es el que conoce los temas, es el que nos va acompañando también en todo momento. Una vez que estén en sus grupos,
van a nombrar a un coordinador para que modere el momento de diálogo, y también van a nombrar a un secretario que vaya tomando nota. Les pedimos a los secretarios que traten de ser lo más fiel a lo que les vayan diciendo, para que no sea solamente al final el querer del secretario o lo que el secretario quiso compartir, lo que va a compartir a los demás. Al final van a ir anotando todos los acuerdos, cuáles son las acciones concretas que van a realizar en torno al compromiso, en torno a la opción pastoral que les corresponda, y solamente al final se va a nombrar pues las acciones que se van a realizar y cómo las van a realizar. Este encuentro, si bien es cierto que a lo mejor ya lo han tenido desde el seminario, ya lo han tenido las hermanas religiosas, ya lo han tenido a lo mejor las diócesis en sus comunidades, en sus parroquias, queremos que veamos que hay trabajos que se van realizando en las parroquias y que hay compromisos concretos que se tienen que hacer en las parroquias. Pero hay compromisos también concretos que se tienen que hacer como decanato. Hay compromisos que van a hacer en el seminario dentro de su misma realidad también. Y lo que vamos a hacer nosotros pues en este momento es un trabajo de la pastoral social a nivel nacional. Y queremos que sean compromisos concretos y también que atendamos a los desafíos. Y desde acciones concretas y responsables concretos, cosas que puedan ser también realizables, cosas que puedan ser alcanzables y también medibles. Nos vamos a ir a los grupos, y en cada grupo habrá un anexo, que es un tema dentro son 14 temas que están tomadas de las 6 opciones pastorales. Cada momento tiene una introducción. Voy a leer la introducción de cada momento para que ya ustedes se centren en lo que corresponda, porque la introducción corresponde a todos. Todos tienen la misma introducción, ya el tema es el que va a ser distinto. Dice en la introducción: el proyecto global de pastoral de los obispos mexicanos. Si bien es cierto que habla de los obispos, hay que tener en cuenta que participaron toda la comunidad en la realización de este proyecto. Tuvimos también un encuentro de todas las comisiones y dimensiones cuando se estaba realizando este proyecto. O sea, al hablar pues de los obispos, pues porque ellos están al frente de toda nuestra iglesia, pero es un trabajo que se ha hecho desde toda nuestra iglesia. Este trabajo presenta el sueño de la iglesia y país que queremos ser y construir juntos. Y depende de cada uno de nosotros que no termine solo en un documento o en páginas llenas de recomendaciones y buenas intenciones, sino que como proyecto inspirador, desde sus 6 opciones y 35 compromisos pastorales, podremos ir asumiéndolo con fe, creatividad, comunión y sinodalidad. En el proyecto global de pastoral con ojos y corazón de pastores, nuestros obispos miran la realidad del mundo, de México y de la iglesia. El acontecimiento guadalupano y el acontecimiento redentor de Jesucristo iluminan esa realidad dándole sentido. Es así que, enfocados en sanar las relaciones básicas de las personas y con el compromiso en hacer de México una casita sagrada, tal como la Virgen de Guadalupe le pidió a San Juan Diego, han tomado 6 importantes decisiones que dan sustento a los compromisos y acciones pastorales, las que se requieren para enfrentar esta crisis antropológica cultural que estamos viviendo en este cambio de época que se ha acelerado con la pandemia. Busquemos juntos nuevos caminos. Hoy nos reunimos en este encuentro de diálogo para encontrar soluciones comunes a los problemas emergentes de nuestro país
a través del encuentro y el diálogo comunitario inspirados por las opciones pastorales del proyecto global de pastoral. Eso es lo que trae en cada introducción. Después viene, por ejemplo, ser una iglesia que anuncia y construye la dignidad humana. Dice, hoy queremos comprometernos con esta opción que han tomado nuestros obispos y ya viene pues lo que dice el PGP acerca de esta opción por una iglesia que anuncia y construye la dignidad humana. Después, desde esa opción pastoral, tengamos en nuestra mente y corazón a nuestros hermanos que no tienen trabajo y queremos seguir apoyándolos. Van a venir unas preguntas, ¿qué más podemos hacer? ¿Y cómo lo podríamos ponerlo en práctica? Y después, ¿con quién o con quiénes podríamos organizarnos, coordinarnos para hacerlo pronto? Entonces, el secretario va a ir tomando nota de todo lo que vayan compartiendo. Al inicio de su compartir, pues también se puede presentarse, decir quiénes son y de dónde son y dar su aporte. Pues sin más, le pedimos a Areli que nos envíe por favor a los grupos para que podamos compartir toda esta riqueza de nuestra iglesia. Padre Eugenio. Sí. Antes de irnos a los grupos, le vamos a dar la palabra a Monseñor José de Jesús González, el obispo responsable de la Pastoral de Pueblos Originarios y Afromexicanos, que esté aquí para que nos dé un saludito, y enseguida ya Areli nos puede enviar a los grupos. Claro que sí, adelante. Don Jesús. Pues, buenos días la palabra a todos. Sí, gracias. Buenos días. Sí, gracias, muy amable. Buenos días a todos. Pues estamos ya casi por finalizar, estamos en el actuar, que es ahora sí lo más importante porque es lo que va a transformar nuestra realidad, ¿verdad? Que estamos obligados a transformar nuestra realidad. Lo malito, hacer lo bueno. Y ahí necesitamos mucho material, ¿verdad? Espiritual, herramientas, ¿verdad? ¿Cómo hacerlo? El Papa dice que de una manera organizada. Solamente bien organizaditos podemos incidir. Si estamos desorganizados y cada uno por su lado, fácil nos descartan, ¿verdad? Fácil nos hacen a un lado. Entonces, entre más compactos seamos, mejor, ¿verdad? Entonces, buen trabajo y aquí estoy. Dios los bendiga. A trabajar. Paz y bien. Muchas gracias. Tenemos 80 minutos para este trabajo.